Bueno, muy buenas tardes sean todas y todos ustedes. Ya que está aquí Sara Sapp, le voy a decir que ella aborde mejor más los temas de la reunión que sostuvimos en Uruguay. Ella participó afortunadamente allá. Y más bien quisiera referirme a las intervenciones que he tenido la oportunidad de escuchar hoy, y además con mucho gusto de compartir, por supuesto, con Jorge Javier Romero y con José Antonio Guevara esta mesa. Primero, retomar lo que se llama Jorge Javier. Efectivamente, hoy se cumplen 11 meses de no solamente la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, sino también del homicidio de 6 personas. Claro. Entre ellos otro estudiante de la Normal, Julio César Mondragón, cuyo asesinato no ha sido esclarecido, ni ha sido tomado debidamente en cuenta en las investigaciones. Y lo más lamentable del caso es que no hay respuesta de la autoridad federal y local, en el caso del estado de Guerrero, sino que, pongo el ejemplo más claro, el señor Abarca no está detenido por la desaparición forzada de los 43 estudiantes ni por los 6 homicidios. Exacto. Está detenido por el homicidio del compañero Hernández Cardona, y hasta ahora no hay ninguna autoridad responsable de estos hechos, salvo la detención de algunos presuntos autores materiales de muy bajo rango. Mientras el exgobernador de Guerrero, los funcionarios estatales y los dirigentes del partido que le hicieron candidatos gozan de cabal libertad. Y ese es el mejor reflejo del problema que está viviendo nuestro país, y no solamente el mejor reflejo de la impunidad, sino también del debilitamiento del Estado mexicano. Decía Guillermo Valdés, lástima que se fue, pero ni modo, vamos a tener que opinar, de que en política, y tiene razón, por lo general se toman malas decisiones. Siempre se trata la disyuntiva de tomar una decisión, porque cuando uno toma una decisión se afectan intereses, cuando se afectan intereses se genera conflicto. Y por lo general hay que tomar siempre la decisión menos mala posible y la que afecte menos a la sociedad, a menos que sucedan dos cosas, como sucede con este gobierno, que no toma ninguna decisión, o cuando las toman son para proteger intereses, no para afectarlos. Sin embargo, yo creo que él se equivoca en el enfoque de este problema. No estamos ante la disyuntiva de si se trata de enfrentar este problema como un asunto de seguridad pública o como un asunto de salud pública. Hay que enfrentarlo con los dos enfoques, porque en primer lugar ya el problema de la delincuencia organizada no es un problema solamente asociado al narcotráfico, ya hay que enfrentar como tal a la delincuencia organizada, y al mismo tiempo en materia de política de drogas hay que dar un enfoque distinto en materia de salud pública, porque la política de drogas debe vincularse a los asuntos de salud pública y no a la criminalización o estigmatización de los usuarios consumidores e incluso de los productores, porque dentro de esta criminalización quien más paga pues son los campesinos pobres, que no tienen otra opción que vincularse a la producción de algunos, tanto de la marihuana como de la amapola en el caso de estos países. Pero también no solamente es un asunto de seguridad pública o de salud pública, es también un asunto de libertades políticas y de derechos civiles, donde no solamente hay que hacer el análisis y el enfoque en materia de derechos humanos, sino de la libertad de los individuos, de las personas, a decidir sobre sus hábitos, sus costumbres y la forma de vida que elijan. Que me extraña que no lo hayan planteado estos dos hombres que siempre lo han señalado en muy distintas ocasiones. Es un asunto del libre albedrío y de la libertad de las personas a decidir sobre sus formas de vida. Entonces, yo por eso creo que no voy a retomar todas las cifras del horror que aquí se han dado, y yo quisiera compartir con ustedes 9 ideas muy puntuales. En primer lugar, ya se ha dicho aquí, ha fracasado la política prohibicionista en materia de drogas. Y esa política ha profundizado la crisis del Estado mexicano.
ya no solamente es el debilitamiento de las instituciones, la corrupción, la impunidad, los privilegios de la clase política en nuestro país, sino esta crisis y el fracaso de esta política prohibicionista ha mostrado las incapacidades institucionales del Estado mexicano para cumplir con su responsabilidad primigenia, que es garantizar la seguridad y la protección de las personas y de su patrimonio. Segunda idea, dentro de esta política prohibicionista y la llamada guerra contra la delincuencia organizada, lejos de contener al crimen organizado, lo ha fortalecido. Ha fortalecido su presencia territorial y el control que los grupos delictivos tienen en vastas regiones del país por encima de la autoridad legítimamente constituida. Ha fortalecido su capacidad económica y financiera. Ha fortalecido su capacidad logística y de armamento. Y ha fortalecido en lo particular su capacidad corruptora, su gran poder corruptor que ha penetrado a todos los órdenes de gobierno, a todos los poderes de la Unión e incluso a los partidos políticos y a un vasto sector de la sociedad, entre ellos muchas empresas que hoy están dentro de la economía formal e incluso ha penetrado al sistema financiero. Y esto habla del enorme poder que ha acumulado a partir de la llamada guerra contra la delincuencia organizada, en donde lejos de revertir o mitigar los efectos que se pretendían resolver, ha profundizado esta debilidad. Tercero, esto lamentablemente nos ha llevado también a que nuestro país viva no solamente una profunda crisis en materia de violación a los derechos humanos, José Antonio ha sido muy claro en lo que ha señalado, sino que vivimos una verdadera crisis humanitaria en el país. No es solamente el número de homicidios vinculados con la actividad delictiva que se han cometido. Las cifras más conservadoras señalan que durante el gobierno de Calderón hubo alrededor de 70,000 homicidios asociados a las actividades delictivas. Del 1 de diciembre del 2012 al mes de marzo de este año, se estima que durante el gobierno de Peña Nieto van 41,737 asesinatos, muy por encima del promedio de los 6 años del gobierno de Calderón. Entonces, estamos por cerrar el tercer año y prácticamente andaremos en cerca de 44,000 homicidios asociados a este tipo de actividades delictivas. La tortura se ha incrementado. Amnistía Internacional evalúa que este incremento es en alrededor del 60%. Las desapariciones forzadas no son solo las 43 de Ayotzinapa, son muchísimas. El secuestro, la esclavitud de migrantes, la extorsión de migrantes, pues lleva a este país, junto con el problema de trata, de tráfico de personas en este país, a enfrentar un problema de crisis humanitaria en el país. Y al mismo tiempo, lo demostró aquí el propio representante de la Oficina de Naciones Unidas, el consumo de drogas se ha incrementado en el país, porque también en la medida que se diversificaron los delitos que cometen las bandas, en el momento en que se fracturan, se disputan las plazas y donde aparecen negocios más rentables que el narcotráfico, como hoy es la extorsión, pues se mueven hacia otro tipo de actividades delictivas. Ahora, este es un problema privativo del Estado mexicano, que ese es el otro enfoque que también hay que dar. No, este ya no es solamente un problema del Estado mexicano, ni es un problema vinculado a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que siempre narra de la preocupación de los Estados Unidos en torno a sus asuntos de seguridad nacional. El enfoque que ha prevalecido es básicamente que nosotros ponemos los muertos y ellos consumen las drogas, porque el lavado de dinero, el consumo de drogas, pues no se combate con la firmeza que debería de hacerse. Yo no veo a los dealers en Estados Unidos desmantelando, se han desmantelado las redes de distribución de la droga,
ni se ha frenado el lavado de dinero, y sí veo un incremento muy significativo del tráfico de armas en nuestro país, donde se estima que más de 7 millones de armas ilegales circulan en México, de las cuales el 80% provienen de los Estados Unidos. Pero ese ya no es un problema de Estados Unidos, es un problema de la región, y particularmente de la región centro y sudamericana. La frontera sur del país se ha convertido lamentablemente en una de las zonas, si no es que quizá la zona más peligrosa del mundo. Y retomo los índices de belicosidad y de que señalaba aquí Javier Romero, porque por la frontera sur, bueno, aparte de los niveles de violencia que se registran son enormes. Solamente la tasa de homicidios en Honduras es de 90.4 homicidios por cada 100,000 personas, es la más alta del mundo, pero por ahí transita el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos, el 20% de las armas ilegales que entran a México, y la mitad por lo menos de los inmigrantes que ingresan al país cada año. Los datos de migración son interesantísimos. En 2014 ingresaron a México 27 millones de personas, 12.900.000 lo hicieron por la frontera sur. En este año van 15 millones de personas ingresando a nuestro país, de los cuales 7.600.000 han ingresado por la frontera sur. La mayoría de ellos de forma ilegal, y que son víctimas de esta asociación. En eso sí tiene razón Guillermo Valdés, en donde la asociación de las bandas y cárteles de la droga y la delincuencia organizada se han vinculado con las bandas locales delictivas e incluso con las maras de Honduras, El Salvador, de Guatemala, que incluso retan ya a gobiernos, como está sucediendo hoy en el caso de El Salvador. Entonces este ya no es un asunto solamente de seguridad nacional en nuestro país, sino es un asunto de seguridad regional para el conjunto de Centroamérica. Antes se hablaba del famoso triángulo norte de Centroamérica, es Honduras, Guatemala y El Salvador, por sus niveles de violencia. El otro día estábamos en una reunión con el secretario de Seguridad federal en El Salvador, pero este ya no es un triángulo, este es un pentágono, en donde la frontera sur de México, Belice, Guatemala y El Salvador son, sin dudas, la región más violenta del mundo. Y esto requiere, evidentemente, de nuevos enfoques. No quisiera yo detenerme en la larga lista de lo que son los costos asociados a este problema, sino que qué camino deberíamos de seguir. Y esto va a requerir de definiciones del gobierno mexicano, que ha mantenido una enorme ambigüedad, ya que si bien en el caso de Felipe Calderón en 93 solicitó a Naciones Unidas que se llevara a cabo la discusión de nueva cuenta de la política mundial de combate a las drogas, que hay que quitar la palabra combate, pues lo cierto es que cuando llegó Peña Nieto lo primero que hizo fue descalificar la posición de Evo Morales respecto a la planta de coca y señalar su oposición tajante a cualquier tipo de legalización de ninguna droga. Aunque luego el embajador Montaño en Estados Unidos dijo que México debería regularlo, luego Campa Cifrián dijo que México estaba discutiendo las distintas modalidades de qué nuevas políticas seguir, y luego el embajador, el subsecretario Robledo, en la reunión de Austria, pues no dijo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Aunque esperemos que la política de México se flexibilice para dejar atrás esta legislación vigente desde 1984, en donde tanto en el Código Penal como en la Ley de Salud, pues penaliza el cultivo, el transporte, el tráfico, el comercio, el suministro de drogas, y que se endureció, también lo dijo Javier, en 1996 con la Ley contra la Delincuencia Organizada, que ha llevado a que se llenen las cárceles, bueno, en toda esta política de endurecimiento de penas, de gente que no tiene dinero para comprar su libertad. El 60% de los 250,000 detenidos en las cárceles de todo el país son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. La mayoría están por delitos patrimoniales, no todos contra la salud. De los 250,000, Sara decía que 58,000 están vinculados con delitos contra la salud por
portaciones menores en promedio a $100, o sea, son usuarios o son gente que se dedicaba al narcomenudeo, es el eslabón, lo dijeron muy bien, más débil de la cadena en cuanto al tráfico de drogas. ¿Ha habido iniciativas para avanzar en la redefinición de esta política? Sí, no solamente en los discursos, en las campañas presidenciales, ha habido desde mediados de la década pasada la presentación de 9 iniciativas, tanto en el Congreso de la Unión como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e incluso en el Estado de México. Ahí entramos a un debate tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México respecto a la competencia federal para regular el asunto de salud pública y drogas, y pues lamentablemente estas no han prosperado, pero donde se ha buscado fundamentalmente basar a un marco regulatorio distinto que permita los usos medicinales de investigación científica que ya anteriormente existían en nuestro país. Ya hay que ver cómo en el gobierno del general Lázaro Cárdenas se legalizan y regulan el uso de drogas con fines médicos, pero también con fines industriales y recreativos. Y aquí, evidentemente, no solamente es un asunto de salud pública, sino de interés económico, porque muchas de las provisiones para la producción de cáñamo, que no solamente permite la creación de fibras para hacer telas, etcétera, sino también puede hacer papel, se cruza con los intereses pues, de las industrias de las fibras sintéticas, o incluso en los usos medicinales con los intereses de la industria farmacéutica. Y es absurdo que en un país como el nuestro, y es un excelente productor de opiáceos, tengan que estar importando pues sedantes y medicamentos para atender los problemas del dolor en un país donde el 20% de la población por lo menos sufre algún tipo de dolores de esta naturaleza. Por eso nosotros creemos que hay que avanzar a un nuevo paradigma que deje atrás el esquema punitivo en materia de drogas y pasar en el ámbito de seguridad pública, hay que hacerlo, a los aspectos preventivos, a los efectos de profesionalización de la policía, de las fuerzas de seguridad pública, al fortalecimiento de los órganos de seguridad del Estado. Hay que combatir a la delincuencia organizada, que hoy no se reduce solamente al narcotráfico, aunque luego pues, le echan la culpa a todas las policías municipales, que son el patito feo de las instituciones públicas, pero yo no he visto a la policía municipal pues solapando la fuga del Chapo Guzmán. Pues sí. No se le fue a la policía de Almoloya de Juárez, ¿verdad? Se le fue a los órganos de inteligencia del Estado mexicano, o que se maten policías municipales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por controlar el mercado de la droga en el aeropuerto. Son policías federales altamente certificados, y lamentablemente pues vemos este nivel de militarización en el país donde la violencia crece. Sí hay que tener una política preventiva y profesional favoreciendo la inteligencia en el combate a la inseguridad, pero también tenemos que replantear toda la política de drogas desde la revisión de las penas punitivas. Hay que flexibilizarlas. En lugar de endurecer las penas, hay que buscar esquemas sustitutivos de prisión, son las penas alternativas de prisión, y al mismo tiempo entrar en un proceso de regulación y recategorización de algunas drogas para que se pueda utilizar con otros fines. ¿Hay drogas legalizadas? Pues por supuesto que ya pusieron el alcohol, la nicotina, la cafeína, la mescalina, etcétera. Bueno, si hay alcoholímetro, pues podrá haber un multímetro, ¿no? No podrás fumar marihuana en lugares cerrados, igual que en el cigarro. Lo que ha sido más eficaz esa política que todas las demás, políticas de anuncios y cancelación de propaganda. Hay que ir a buscar nuevas formas de atender este problema que efectivamente, y en eso sí coincido con Guillermo, no resolverá necesariamente los problemas estructurales de inseguridad, de violencia, de desigualdad en el país, pero sí necesitamos un enfoque absolutamente distinto, y esperemos que en la reunión de UNGAS por lo menos haya voces diversas y donde no haya solamente un pensamiento hegemónico que se impone
como ha sido la definición de la política mundial de drogas, y que se respete el derecho a la soberanía de los países, como es el caso de Uruguay, el caso de Bolivia, lo está haciendo en el caso de Ecuador, a asumir sus propias políticas en el manejo de drogas y los distintos usos que pueden ser de gran utilidad para atender diversos problemas de la salud, de la recreación, del desarrollo económico y particularmente para evitar que esta criminalización se haya convertido en uno de los mejores negocios que ha corrompido a los estados en nuestra región. Muchas gracias.